Don Jorge, muchas gracias por atendernos, gracias por pues abrirnos la puerta de su casa en este momento. Claro. ¿Qué es exactamente lo que pasó con el petróleo? Ya nos dieron un insumo que vamos a verter en la nota, pero nos gustaría que usted pudiera darle a nuestras audiencias el ABC de lo que pasó muy brevemente. Sí, claro. Bueno, a raíz de la pandemia generada por el COVID-19, los mercados se han tornado más volátiles. Pero hay que irse un poco atrás, antes de que esto explotara, por decirlo así, en Europa, que fue en febrero, y en marzo, que comenzaron a tomar este impulso los contagios en Estados Unidos. Hay que irse un poco atrás. La economía mundial venía con cierto estancamiento y explicado por básicamente cuatro cosas. Eh, China venía creciendo ya un poquito menos. Eh, Estados Unidos también mostraba señales de debilitamiento en el consumo. Había una guerra comercial entre los dos países que estaba generando incertidumbre en el comercio, ¿verdad? Incertidumbre en los precios futuros. Por otra parte, en Europa, la salida del Reino Unido de la Comunidad Económica Europea también generaba incertidumbre. Alemania, que es el motor económico grande en Europa, estaba creciendo a una tasa mucho más baja de lo que usualmente crece. Italia también. América Latina había mucha incertidumbre política. Vimos las manifestaciones en Ecuador, en Bolivia, Chile, los cambios de gobierno, bueno, la incertidumbre sobre las políticas de Bolsonaro en Brasil. Entonces había una turbulencia política económica que generaba una reducción del consumo. En términos generales, en todo el mundo antes de COVID ya se estaba dando una reducción del consumo. Dos países grandes, que son de 1.300 millones de habitantes, 1.400 como son India y China, ya estaban en estancamiento y estaban consumiendo menos. Bueno, esto lo teníamos presente ya desde noviembre, diciembre, y se viene COVID. Bueno, se viene esta reducción en el consumo de materias primas, se vienen las políticas de aislamiento, distanciamiento social. ¿Qué significa esto? Los aviones en el suelo, los carros, cheras, ¿verdad? Los medios de transporte reducidos a lo mínimo para evitar esto. Entonces la demanda por petróleo, al igual que otros bienes, comenzó a bajar. Ahora hay que tener presente que lo que pasó particularmente el lunes obedece mucho a la forma de negociación. El petróleo se negocia especialmente en dos grandes plazas o con dos tipos de petróleo de referencia. El WTI, que es el que se negocia principalmente en Estados Unidos, es West Texas Intermediate, ¿verdad? Y el petróleo Brent, que es el que se produce especialmente en los mares del norte de Europa y es el de referencia para África, Medio Oriente. Ese es el Brent. El WTI se negocia en Estados Unidos en la bolsa de Nueva York y es el de referencia para casi todo el petróleo que se produce y se comercia en el continente americano. Entonces tenemos esos dos tipos de petróleos y estos petróleos se negocian en bolsas de futuros, es decir, hay inversionistas que compran un contrato de compra o un contrato de venta para ser liquidado en una fecha futura, ¿verdad? Precisamente el lunes faltaba un día para que se cerrara la fecha de liquidación de los contratos del WTI para mayo. ¿Qué significa esto? Y también hay que hacer una salvedad. El Brent, el otro petróleo, el que es más del mercado europeo, él se negocia donde no hay liquidación del bien. O sea, ahí toman posiciones contrarias y lo que se liquida es dinero en efectivo. Pero el WTI sí hay liquidación del bien específico. ¿Qué significa esto? Vamos a ver. Si yo llego y compro un contrato de compra de futuro para mayo, y si yo no compro un contrato contrario, al final, en mayo yo tengo que comprar eso, al precio que pacté, ¿verdad? Entiendo. Si yo había comprado un contrato para vender, yo tengo que vender en mayo.
En el otro mercado no, en el otro mercado lo que se liquida es el precio, la diferencia de precio, pero no hay liquidación del bien. Entonces esto hace a la cotización del WTI más volátil aún. Entonces, ¿qué venía pasando? Bueno, recordemos que iniciamos diciendo que había una acumulación de inventarios. ¿Quiénes compran petróleo? Bueno, las grandes empresas que refinan para generar combustible, las gasolinas y demás. Y también algunos para hacer reserva. Entonces, teniendo claro esto, había una gran acumulación, se estaba acumulando mucho petróleo, no hay demanda y mucha gente, muchos inversionistas de los que habían comprado contratos de futuro y que querían salir, a hacer la posición contraria, vender un contrato de venta para liquidar, no pudieron hacerlo y comenzaron a venderlo cada vez a un precio menor. El petróleo, tanto el Brent como el WTI, estaba alrededor de $60 el barril por ahí de diciembre del año anterior. Y durante todo el año 2019 había oscilado entre 60 a $70 el barril. Cuando comienza lo del COVID, comienza la acumulación de inventario, comienza la disminución de la demanda, el precio del petróleo comienza a caer alrededor de 40, 30. En los días previos al lunes estaba alrededor de 20, $19 el barril. Entonces el lunes comenzaron a correr porque no querían, los que tenían los contratos de compra no querían tener eso. ¿Por qué? Porque ya no tenían dónde guardar el petróleo. Y es más caro pagar dónde guardarlo que lo que se estaba ya negociando. Y entonces comienzan desesperadamente a vender esos contratos de compra a 17, a 18, a 20. Entonces claro, ya cuando comienza a ser más costoso tener algo que lo que está costando en el mercado, entonces la gente más bien dice, no, yo no puedo tener esto.